Mire, en muchas ocasiones se ha dicho que las comparaciones son odiosas, pero la verdad es que en muchos momentos de la vida, de nuestra vida personal, como de nuestra vida laboral, como de la vida política, a veces hay que buscar comparaciones. Y se hacen las comparaciones no con el afán de medirse ni de humillar a nadie o de sucumbir ante alguien, sino se hacen con el objeto de ser una especie de referente para ver dónde estamos, a dónde vamos. Para poder decir que alguien es, por ejemplo, muy rico, pues hay que preguntar en comparación a quién, porque siempre habrá alguien más rico o más pobre. O si alguien es muy guapo, pues en comparación a quién. Entonces, ¿qué ocurre en términos de la procuración de justicia y en temas de la seguridad? Porque hay que recordar también que aquí nosotros fusionamos todo el tema de la seguridad pública con la procuración de justicia. El gobernador Duarte mandó una iniciativa y hoy está en manos de la Fiscalía General todo el tema de seguridad. ¿Cómo vamos? Vamos mucho mejor y mucho muy bien si nos comparamos con los años 2008, 2009 y 2010. Extremadamente bien, que eso es el reconocimiento que inclusive tenemos los chihuahuenses a nivel internacional y a nivel nacional. Los números que hoy manejamos, las condiciones del Estado, siguen siendo condiciones que requieren de un gran trabajo en materia de seguridad. Los números que se manejan no son números para andarse presumiendo por decir que somos de los estados más tranquilos, desde luego que no. Ese sería el extremo contrario. Pero sí ha habido un avance impresionante y un gran avance. Y esto es un tema totalmente que debe de decir que los autores de todo esto no es ni el gobierno de Chihuahua, es la sociedad chihuahuense en general, porque cada quien ha aportado su granito de arena y hay un gran avance de lo que manejamos en 2010. Porque en 2010 el estado de Chihuahua estaba convertido en el estado mucho más complicado que cualquier otro del país. Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo por el número de homicidios que tenía, medido por cada 100,000 habitantes, eran 250 homicidios por cada 100,000, es decir, estamos hablando del número más alto del planeta Tierra. Pero yo le comento una cosa, Chihuahua, uno de cada 4 carros que se robaban en el país, se lo robaban en el estado de Chihuahua. Uno de cada 4 homicidios que se registraban en México, y era una época sumamente sangrienta, una época muy grave donde había un número interminable de homicidios a nivel nacional, uno de cada 4 eran en el estado de Chihuahua. Chihuahua termina el año 2010 con 6,500 homicidios dolosos, con aproximadamente 27,000 automóviles robados, es decir, números tremendos que nos ponían en una condición verdaderamente de desastre, una condición caótica, anárquica. El estado que registró en 2009 y 2010 el mayor número de secuestros de todo el país, que registró el mayor número de extorsiones de todo el país, de tal suerte que verdaderamente la condición de la seguridad era algo que inclusive llegó a comentarse la posibilidad de llevar los cascos azules a Ciudad Juárez. Se llegó a comentar la posibilidad de un toque de queda, que la sociedad lo veía inclusive con agrado ante la desesperación, e inclusive se llegó a comentar en los círculos políticos de la posible desaparición de poderes en Chihuahua. Esto se comentó por algunos diputados, principalmente de algunos partidos de oposición al que gobernaba aquí en Chihuahua. Entonces, esto nos da una muestra de la anarquía general que padecía Chihuahua. Hoy tenemos una perspectiva totalmente diferente. Hoy tenemos números altos, en aquel tiempo éramos desde luego el estado con mayor número de homicidios, terminamos 2010 con 6,500, el estado que nos seguía era Sinaloa con 1,500, había un gran trecho de diferencia entre uno y otro. Hoy Chihuahua está en tercer lugar en materia de homicidios. Pero en materia de secuestros, después de haber tenido durante 2 años el número 1, está en el número 28 de 32 estados, o de 31 estados y el Distrito Federal. De tal suerte, en extorsiones estamos en el número 27 a nivel nacional. En robo de carros, de haber estado en un primerísimo lugar, hoy estamos en el número 12. Insisto, tenemos que trabajar mucho más. Se requiere de más para realmente tener una paz, una tranquilidad como la deseamos y la merecemos los chihuahuenses. Pero no cabe duda que el camino ha sido el adecuado. Porque además esta baja que yo le explico, no es una baja que se dio de la noche a la mañana. Es decir, no es producto de un arreglo, no es producto de una varita mágica, de una receta maravillosa o de que llegó Superman.
es producto de todos los chihuahuenses. Que yo recuerdo, usted sabe que yo al inicio de esta administración estuve como fiscal en la zona norte, donde estaba la situación muy complicada. Y el primer mes que yo estuve a cargo de la zona norte fue octubre de 2010. Terminamos con 360 homicidios ese mes. Y a mediados de 2011 yo me conformaba con que saliéramos por debajo de la línea de los 300. Y luego de los 250, de los 200, de los 150. Y hoy, a nivel estado, terminamos, en lugar de 6.500, terminamos con 1.000, 1.100, que siguen siendo números altos, pero ha sido paulatino, ha sido producto del trabajo de las corporaciones policíacas, del trabajo en materia de educación, del trabajo de la iniciativa privada, de los medios de comunicación de la sociedad, que ha ido paulatinamente bajando, pero consolidándose. Hoy tenemos un estado muy diferente, con nuestros lugares turísticos, los tenemos al 100% ahorita, antes de las vacaciones de Navidad, todo el tema de la sierra, las barrancas, está totalmente saturada la capacidad hotelera. Tenemos que el gobierno mexicano, a través de sus consulados en California, en Arizona, en Colorado y en Texas, en Nuevo México, le dicen a nuestros amigos paisanos que van a regresar a su tierra, tanto ahora en Navidad como lo van a hacer ahora en Semana Santa, les recomiendan que viajen por las carreteras de Chihuahua porque son las más seguras de toda la zona fronteriza que tiene México con Estados Unidos. Parques llenos, eventos sociales, eventos culturales, eventos deportivos en buenas condiciones, centros comerciales con un gran desarrollo económico. Hace algunos días escuchábamos al presidente del Consejo de Administración de la Heineken de Holanda cuando anuncian la creación en Meoqui de la planta que se va a colocar aquí, donde dice que la razón principal por la que escogen a Meoqui, es decir, una ciudad de Chihuahua que compitió con 2 ciudades de Canadá, con 2 de Brasil y con una de Argentina, y dicen, la razón principal y fundamental por la que escogimos al estado de Chihuahua es por la tranquilidad, por la paz y por la seguridad que ofrece. Desde luego con márgenes todavía que tenemos que abatir, pero sin duda con un estudio muy profundo. Yo tuve oportunidad de platicar con el director mundial de Heineken de seguridad que vino previamente a hablar con nosotros, se le plantearon las condiciones y califica de un lugar con perspectivas de gran tranquilidad y de paz. Entonces, vamos bien, hemos avanzado enormemente de lo que teníamos en 2010, pero también hay que reconocer que falta mucho por hacer, que se puede hacer y que se debe de hacer. Mire, el gobernador Duarte ha sido un gobernador que estoy seguro que la historia lo va a juzgar y lo va a ver en toda su dimensión de lo que ha hecho por Chihuahua. Ha habido un gran avance, un avance mucho más sustancial que en los últimos 60 años en materia de educación, en materia de salud, en materia de generación de empleos, en materia de crecimiento económico. Pero resulta que nada de esto hubiera podido ser posible si no existiera la seguridad. Los chihuahuenses ya entendimos eso, porque hay muchos que no lo han vivido, afortunadamente no lo han padecido, y no saben la importancia que tiene la seguridad. No podemos construir educación si no hay seguridad. No podemos construir salud si no hay seguridad. Mucho menos un crecimiento económico, mucho menos inversiones extranjeras o inversiones nacionales que vengan a detonar el desarrollo si no tenemos seguridad. Por eso el gobernador Duarte durante su campaña para gobernador, el 90%, y está documentado, nosotros participamos apoyándolo, está documentado perfectamente bien, que el 90.5% de las peticiones que se le hicieron fueron en materia de seguridad. Había localidades donde le decía es inhabitable, es imposible ya vivir en las condiciones, era un clamor. El propio gobernador sufrió atentados y amenazas graves durante su campaña. Vimos cosas que jamás pensamos los chihuahuenses y mucho menos los juarenses que llegáramos a ver en este desafío que la delincuencia organizada le dio a Chihuahua. Yo siempre he dicho una frase y hoy la sostengo con conocimiento de causa: la delincuencia organizada puso de rodillas a la ciudadanía, a la sociedad chihuahuense, mandaron prácticamente ellos en el estado, dispusieron de nuestras vidas. Entonces era el clamor más importante. De ahí que el planteamiento número 1 del gobernador Duarte es la seguridad, partiendo de que era imposible hablar de la educación si no había seguridad. Era imposible plantear la creación de escuelas si los maestros no podían ir a dar la clase, si el alumno no pudiera recibir la clase porque los extorsionaban, los secuestraban, los asesinaban o les robaban sus vehículos del exterior.
igual la salud, de tal suerte que el primer planteamiento y el gran esfuerzo que se hace desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista económico, porque además grandes cantidades de dinero se tuvieron que invertir en el tema de la seguridad. El planteamiento más importante del gobernador Duarte, porque así recibió de la ciudadanía el clamor, fue sin duda la seguridad. Por eso hoy, a partir de estos éxitos que hay en materia de educación, en materia de salud y en materia de economía, se toma como premisa inicial, como un elemento indispensable, un elemento sine qua non, la seguridad. Entonces creo que todo lo demás ha crecido y ha florecido por la visión de un gobernador, pero partiendo de la tranquilidad, de la paz, mediana paz que hoy vivimos en el estado de Chihuahua. Mire, ese planteamiento que usted me hace es muy importante, porque se ha hablado mucho del mando único y de la policía única, que son temas totalmente diferentes. El mando único es un mando donde un solo personaje, un funcionario público policiaco designado para ello, es quien tiene el mando de todas las policías estatales y probablemente también de las policías municipales en algún hecho específico, como podría ser un secuestro, una extorsión, un homicidio, es decir, de estos delitos llamados hoy de alto impacto. El mando único debe ser de la policía, del jefe de la policía del Estado. Pero lo que ha planteado el presidente de la República y lo que planteó el gobernador desde 2010 ha sido una policía estatal única. El gobernador lo empezó a hacer por la propia policía estatal. Usted recordará que anteriormente existía una policía de investigación, una policía ministerial, había una policía preventiva que era la CIPOL, había la policía procesal, y el gobernador determinó que en el ámbito del gobierno del Estado, que es donde él podía disponer, se determina crear una policía estatal única, que hoy la tenemos ya como fuerza estatal, una sola policía. Existe la Policía Estatal Única de Chihuahua, que tiene división prevención, división investigación, división reacción, división vialidad, división procesal, división custodia penitenciaria, pero bajo un solo mando y una sola dirección. Lo que ahora plantea el presidente de la República va más allá y dice una policía estatal única en toda la entidad federativa. Esto significa desaparecer las policías municipales. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, porque mando único no establece la desaparición de la policía municipal, sino en casos especiales, la policía estatal, el mando de la policía estatal lo tendría. Pero en el tema del trabajo de una policía preventiva como el mando de policía, el buen gobierno, el agarrar a una persona que está escandalizando, una persona que está realizando algún acto inmoral, pues todos estos temas le corresponderían a la policía municipal, pero lo que hoy se plantea es la desaparición de las policías municipales y crear una sola policía estatal que tenga presencia en todos los municipios. Entonces, efectivamente, Chihuahua, cuando se planteó eso aquí, era un tema que no se conocía en el país. Chihuahua fue punta de lanza con la llegada del gobernador Duarte, que lo plantea, y hoy estamos trabajando nosotros, creemos en la Policía Estatal Única, creemos que esa es la forma de evitar la vulnerabilidad que tienen los pequeños municipios. Mire, es muy fácil criticar a una policía municipal, pero vayamos al fondo de las cosas. Veamos una policía municipal en un lugar muy lejano a la capital, en la sierra de Chihuahua, en un lugar recóndito, de muy difícil acceso, donde tienen 15 policías. Y tenemos ahí a 100 personas de la delincuencia organizada. Y tenemos 15 policías. Y mal armados. Mal armados y mal preparados, mal capacitados, porque los municipios son pobres, no tienen la capacidad de hacerlo. Y estos policías, estos 15 policías, además sus hijos van a la escuela con los hijos del delincuente, es decir, viven uno enseguida del otro. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a un policía en esas condiciones que actúe totalmente en contra de los delincuentes? También estamos pidiendo imposibles. Entonces, una policía estatal que pudiera tener los recursos suficientes para tener presencia y un número suficiente de elementos, es decir, que esos 15 policías, en lugar de ser 15 fueran 30, y que esos 30 policías fueran estatales, preparados con la academia que tiene la policía estatal, con el armamento, con el equipamiento que tiene,
con las comunicaciones que tenemos y con policías que fácilmente los podemos estar rotando, que su familia no vive ahí en ese lugar, las condiciones estamos seguros que cambiarían. Con esto termino o trato de resumir. Chihuahua fue punta de lanza en este tema y hoy apoya totalmente el proyecto del presidente de la República de crear una policía estatal única. Con mando único. Con un mando único. Es correcto. Este tema del mando único o de la policía estatal única, mientras no haya una reforma constitucional, tenemos que hacerla, digamos, a través de convenios de buena voluntad entre los municipios y el gobierno del estado. Es decir, lo tenemos que hacer por voluntad, no por una obligación, porque existe un artículo 115 constitucional que impide que esto se haga de manera arbitraria o de manera ordenada por un gobernador o por el presidente de la República. Entonces, en Chihuahua se crea una policía estatal única de las fuerzas estatales. Hay una sola policía. Pero luego se crearon 67 convenios escritos y firmados por un servidor y por los presidentes municipales, donde se establece en este convenio que el mando, en caso de delitos graves de alto impacto, le corresponde a la policía estatal. Pero además, en las principales ciudades del estado, incluyendo, como usted bien señala, la capital del estado, Ciudad Juárez, Parral, ciudades Nuevo Casas Grandes y varias más, de Jiménez, Camargo, los jefes de la policía son agentes de la policía estatal comisionados como tales, lo cual permite una gran coordinación, un gran trabajo en conjunto y además facilita mucho este mando único, porque no es lo mismo que un policía municipal lo obliguen a obedecer las órdenes de un policía estatal, quizás en contra de su voluntad, que a un policía que de origen es estatal, que tiene la preparación de la policía estatal, que trabaja todavía para la policía estatal, pero que le da un servicio al municipio, le es mucho más fácil poder coordinarse, trabajar en conjunto con las mismas políticas, con las mismas dinámicas. Entonces creo que esto nos ha dado una gran oportunidad de hacerlo. Recuerde usted que hoy tenemos un nuevo sistema de justicia, ya no tan nuevo en Chihuahua, pero un sistema acusatorio que implica mucho más trabajo delicado, más profesional por parte del policía aprensor. Que también se está aplicando a nivel nacional, ¿no? Y nosotros ya lo tenemos. Es correcto. A nivel en eso fue punta de lanza también el estado de Chihuahua. Acaba de terminar la Secretaría Técnica de Implementación del Nuevo Sistema. Su titular, la doctora María de Los Ángeles Fromo, acaba de hacer una declaración donde dice que Chihuahua es el estado donde mejor se ha implementado y donde mejor se aplica el sistema acusatorio de todo el país. Hay otros estados que ya lo tienen, pero donde mejor se opera, donde se ha hecho con mayor calidad y más apegado a lo que marcan los cánones nacionales e internacionales, más bien internacionales, es el estado de Chihuahua. También ahí hemos trabajado mucho con los demás estados. Hoy en día, precisamente por allá en Juárez, está presente gente del estado de Guerrero que vienen a aprender de Chihuahua, vienen a tomar cursos aquí con nuestros agentes del Ministerio Público para poder ellos instrumentar en breve su sistema de justicia acusatoria. Mire, la gran mayoría de las estrategias, de las acciones que en materia de seguridad se han dado, han sido principalmente idea de nuestro gobernador César Duarte, que es un hombre que, si bien desde luego que gobierna en todas las áreas y tiene presencia y dispone de acuerdo a sus facultades en todas las áreas, él es alguien que está totalmente involucrado de tiempo completo con el tema de la seguridad. Yo estoy seguro que no hay ningún otro secretario del gobierno al que le hable tantas veces al día, al que le pregunte tantas veces, al que le pida informes, con quien acuerde tantas veces diarias, precisamente por su interés. Él, además de ser un conocedor de la materia, él es el presidente de la Comisión de Seguridad y de Justicia de la CONAGUA. Entonces, tenemos un gobernador totalmente involucrado con el tema de la seguridad. Esto nos da un gran apoyo, nos da un gran respaldo para poder tomar muchas decisiones difíciles que se han tenido que tomar en su momento, momentos difíciles que hemos tenido que enfrentar, condiciones hasta de preocupación de no saber ni de dónde vienen, y afortunadamente las cosas han ido caminando bien. Y a mí me ha tocado el privilegio de dirigir primero la Fiscalía de la Zona Norte, que desde luego era el tema más complicado,
y el alto honor que me dio el señor gobernador y el Congreso de ratificarme de estar aquí en este cargo. Y nosotros creemos que la relevancia del tema de la seguridad es un tema relevante, es un tema de gran importancia, de una gran atracción inclusive para los medios de comunicación. Con todo respeto a mis compañeros secretarios, pues llega usted a un lugar y obviamente las preguntas, los cuestionamientos son para el fiscal. Entonces, hoy creo que más que el tiempo del fiscal, es el tiempo de la seguridad en Chihuahua. La seguridad de Chihuahua ha valido la pena todo el esfuerzo que los chihuahuenses hemos hecho, cada quien desde su trinchera, y ha valido la pena porque hoy podemos respirar y podemos vivir en un marco de libertad. Desde luego, con todavía muchos problemas, pero el tiempo de la seguridad y de la justicia son el tiempo actualmente de Chihuahua, sin duda alguna. Mire, el tema de la seguridad es un tema muy amplio. Usted sabe que en el estado de Chihuahua tenemos presencia de delincuentes provenientes de organizaciones criminales nacionales e internacionales. Ha sido además Chihuahua un escenario de batalla entre dos de los grandes bandas nacionales que se han disputado este territorio. Chihuahua es una ciudad, es un estado limítrofe con Estados Unidos, 1000 kilómetros de frontera, lo cual nos hace ser un paso obligado de la delincuencia, un paso obligado de la droga que la delincuencia introduce por aquí, tanto de la misma que se produce en México como de la que se produce en Centro y Sudamérica. Esto genera violencia, esto genera inseguridad. Entonces tenemos la delincuencia de las bandas, de estas bandas criminales que se disputan esto. Pero aparte de esto, tenemos delincuencia, digamos, tradicional. Es un estado muy grande, es un estado con ciudades pujantes como la capital, como Juárez, en que se mueve dinero, se mueven muchas cosas que también los asaltantes, los atracadores, los secuestradores tratan de encontrar un lugar adecuado para operar. Entonces la Fiscalía del Estado está permanentemente trabajando en primer término con inteligencia, con información, para después ir a dar golpes certeros. Nosotros no hemos perdido de vista la necesidad de trabajar con la vigilancia, con presencia policíaca en todo el estado, con patrullaje, con enfrentamientos, con contención, pero también tenemos que trabajar el tema de la inteligencia, de la investigación científica, la investigación a través de las vías de comunicación hoy como el Facebook, como todo este tipo de redes sociales. Y de ahí también, y le comento esto porque el asunto de los colombianos es un asunto, una investigación que duró poco más de un año, que la Fiscalía la estuvo desarrollando en coordinación con la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, con la Procuraduría de Justicia del Estado de México y del Distrito Federal, donde operaban estas personas, además de Ecuador, en el Ecuador, y en Brasil tenían antecedentes penales. Se empezó a dar un fenómeno, cuando termina el tema de los secuestros, que hoy afortunadamente la capital está prácticamente libre de secuestros, al igual que Juárez, muchos de estos que se dedicaban a secuestrar, a extorsionar, cambian de rubro, cambian de giro. Pero aquí nos encontramos con una banda internacional, con una banda con posibilidades económicas. Es decir, fue un trabajo de una investigación científica muy interesante, hasta como para escribir algún libro, algún artículo, porque esta gente son gentes con capacidad económica. Estamos acostumbrados aquí a toparnos con el ladrón, con el ratero ahí, que en ese momento ahí se le ocurrió, o que tiene una bandita de 4 o 5 que deciden robar la tienda de la esquina. Pero aquí no, aquí estas personas, su modus operandi era llegar a Chihuahua, como lo hacían en Monterrey, como lo hacían en Toluca o en el Distrito Federal, llegar en vehículos bien habidos, comprados, vehículos nuevos del año, con cierto lujo, y lo que hacían era cambiarles las matrículas, les ponían matrículas de aquí de Chihuahua, robadas, y con eso su trabajo era muy sofisticado. Previamente hacían un trabajo de vigilancia, un trabajo de investigación para ubicar la casa adecuada, que tuviera la facilidad para poderse meter, que tuviera la facilidad de que la gente salía, que sabían que tenían joyas, que tenían dinero, que era lo único que robaban ellos. Y el día que una vez hacían todo este estudio, por llamarlo de alguna manera, el día que se iban a dar el golpe, armaban y creaban toda la logística como ladrones o como asaltantes, pero de buena escuela. Daban el golpe en una casa
se retiraban y se retiraban 2 o 3 meses. Y después volvían con otra gente a operar aquí, iban a Monterrey. Entonces no era fácil lograr la captura de ellos. Los teníamos, además regresaban a Colombia, se estaban unos meses allá. Entonces fue un trabajo de investigación muy arduo, un trabajo, yo he aprovechado cuantas veces ha habido oportunidad de felicitar a mis compañeros de la Policía de Investigación y a los agentes del Ministerio Público de la zona centro, porque hicieron un gran trabajo. Pasaron una buena parte de este último año en Monterrey, en la Ciudad de México, buscando, fueron a Brasil inclusive a obtener ciertas fotografías de ellos, donde estaban uno de ellos firmando en un tribunal allá en Sao Paulo, Brasil. Entonces, al final de cuentas, se logra la detención de estos dos, son parte de la banda es más grande, pero afortunadamente en Chihuahua, estas personas que acaban de ser vinculados por cierto proceso, ya se han quedado detenidos y contra otros 4 miembros de esta banda, los principales, existe orden de aprehensión en contra de ellos porque logramos establecer su participación en estos hechos. Entonces creo que los chihuahuenses en nuestro territorio estamos librados por muchos años de esta banda, porque no es fácil que vengan a operar cuando cuentan con una orden de aprehensión, cuando se ha dado aviso a la Interpol, se ha dado aviso a todas las procuradurías del país y a manera internacional a través de Interpol México, creando la ficha roja en contra de ellos para que sean detenidos en cualquier parte. Yo creo que esto los va a mantener por muchos años, afortunadamente, alejados. Sus robos eran, no tenemos documentado un solo robo de menos de 1,5 millones de pesos en valor de las joyas o en efectivo de los más de 31 robos que cometieron aquí en nuestra ciudad capital. Más los que se puedan acumular. Esos son los que tenemos documentados, probablemente pudiéramos tener en los próximos días nuevas denuncias contra de ellos, porque luego hay gente que por alguna razón en su momento no denuncia, pero ahora que se conoce, gracias a ustedes los medios de comunicación, la forma como operaban, mucha gente puede considerar que el robo que sufrieron podría haber sido por parte de estas personas. Claro que sí, mire, también este es un tema muy importante para Chihuahua y muy particularmente para la zona del Valle y la zona de Ciudad Juárez, el Valle de allá de Guadalupe y de Praxedis, porque esta persona se convirtió en el heredero de una fuerza delincuencial muy importante. Hago un poquito de antecedente. El Valle de Juárez es un lugar que por sus condiciones geográficas prácticamente es un paraíso para el tráfico de drogas. Entre Ciudad Juárez y Ojinaga tan solo existen 2 municipios, que es el de Guadalupe y el de Praxedis. Entonces hay 800 kilómetros inhóspitos, sin comunidades, sin gente, pero además pegado al río, es decir, limítrofe con los Estados Unidos, una zona difícil para nosotros para poder vigilarla, para poder tener patrullaje por la extensión, por el tamaño. Entonces, de tal suerte que siempre, históricamente, los últimos 70 años, ha sido el lugar del estado de Chihuahua donde preferentemente se ha traficado con droga. Esto genera violencia, porque los grupos pelean por ese sector, por lo amable que es para ellos, por lo accesible que es para llevar la droga a Estados Unidos. Y entonces llegó un momento en que uno de los grupos se apoderó de todo este sector y tenía rencillas con algunas otras pequeñas células, pero esta persona, que era quien controlaba, un hombre de apellido Gavino Salas, apodado el ingeniero, esta persona fue abatido en el 2013 por la Policía Municipal de Ciudad Juárez y por el Ejército Mexicano, y este hombre, el negro, hereda toda esa fuerza. Pero no solo eso, sino que además logra aglutinar a estas otras células que estaban por ahí al margen. Entonces crea una fuerza impresionante y empiezan a ahuyentar y empiezan a volver a operar, quemando casas, secuestrando, extorsionando a los pocos pobladores que hay en las pequeñas comunidades que hay alrededor de estos 2 municipios que les señalaba. Entonces, esta persona no solamente operaba ahí, sino una buena parte de sus operaciones y de sus acciones delictivas las realizaba en Ciudad Juárez. Y bueno, teníamos ya 2 años tras de él, todo un personaje de los que difícilmente teníamos una fotografía de él, sabíamos que existía, generó que gente pues importante dentro de la comunidad tuvieran que pedir asilo a los Estados Unidos por el terror que ocasionó en ese sector.
Y después de una investigación muy larga, se logra prácticamente desmembrar la banda completa de él. Se detienen a 15 personas en 3 operativos diferentes, específicos, con trabajo previo de inteligencia, y se logra detener a sus principales lugartenientes, a la gente más cercana a él, que son 3 operadores. Uno de ellos apellido el Papacho, otro apellido el Parral, de apodo, perdón, el Papacho, el Parral y el Pantera. Cuando ellos son detenidos junto con una buena parte de la banda, que se les asegura un arsenal impresionante, droga, etc., este hombre se da cuenta que queda muy golpeada su banda delincuencial y se escapa y se va huyendo rumbo a Sonora y pide cobijo a ciertos delincuentes en Sonora. Nosotros la investigación la continuamos y fuimos a buscarlo a Sonora. Y él tuvo un enfrentamiento con los propios delincuentes que lo arroparon allá. Surgió una diferencia y tuvo un enfrentamiento con ellos y matan a 2 personas de las más cercanas a él y a él lo dejan herido. Y van y lo internan con otro nombre, bajo otro, recibe 5 balazos, totalmente a escondidas, van y lo internan en un sanatorio, pero nuestros investigadores que se encontraron allá en Sonora logran dar con él. Y entonces se pide el auxilio de las autoridades de Sonora, que lo tengan detenido ahí en el hospital, en tanto llega el Ministerio Público de Chihuahua con la orden de aprehensión para poderlo trasladar acá al estado de Chihuahua. Y en ese momento, mientras el avión del gobierno de Chihuahua volaba con el Ministerio Público para allá, extrañamente se escapó de la clínica donde se encontraba internado, condiciones que está investigando la PGR, y a partir de ello la Policía del Estado de Chihuahua, cumpliendo con las formalidades, va y hace una gran investigación allá, y una vez que hace la investigación, logra la ubicación, se pide auxilio de la Policía Federal, porque es difícil para nosotros operar en un estado fuera del nuestro, y la Policía Federal hace un gran trabajo, una gran logística, y logramos la detención de esta persona. Él es uno de los objetivos nacionales. Él es el gobierno de la República del presidente Peña Nieto, estableció al inicio de su administración en 2012 un total de 175 objetivos, que eran los principales narcotraficantes del país, y él está dentro de esta lista como objetivo nacional. Consideramos que él y su banda, su grupo delincuencial, han participado en aproximadamente 200 homicidios, principalmente en el Valle y en Ciudad Juárez. Sí, es correcto. El tema de los secuestros fue un tema que lo combatimos paralelamente, y lo combatimos el secuestro porque algunos secuestradores formaban parte de la delincuencia organizada, pero otros eran imitadores, o otros eran oportunistas que se dedicaban, en medio de este vacío policíaco, en medio de este miedo y de este caos que había, de esta situación de la autoridad totalmente echada para atrás hace algunos años, aprovecharon muchos para constituirse en bandas de secuestradores. Ciudad Juárez tiene 18 meses, casi 19 meses, ya vamos para 2 años, que no registra ni un solo secuestro. Recordando que en 2010 hubo días que se registraron 10 secuestros en un solo día. Hoy, libre de secuestros Ciudad Juárez, prácticamente un récord en los últimos años. Y la ciudad de Chihuahua llevamos casi 6 meses sin que se registre un solo secuestro. Entonces, creo que son logros importantes, porque además a la sociedad a veces los homicidios los ven lejanos, porque los considera que son riñas entre ellos, pero el secuestro sí estamos expuestos, cualquier ciudadano de bien, a que seamos secuestrados. Entonces yo creo que eso también nos da paz y tranquilidad, el que podríamos decir que prácticamente erradicado el secuestro en nuestro estado. Muy bien. El asunto de Villa Ahumada es una intervención de la Policía Federal, que viene a hacer un operativo para buscar a unas personas, solicita, como siempre lo hace, que en medio de una gran confianza y de trabajo en conjunto, solicita el apoyo de la Policía Estatal, que le es brindado inmediatamente. Quien conduce el operativo, quien va al frente, es la Policía Federal, y la Policía del Estado va apoyando, desde luego con inteligencia, apoyando con equipo y sobre todo apoyando con fuerza de reacción para poder realizar el operativo. En este operativo, una de las células integradas por la Policía Federal y apoyados por la Policía del Estado se topan con la camioneta de estos delincuentes, que eran algunos de los que eran buscados precisamente, y les marcan el alto, ven la camioneta, eran 2 camionetas, les hacen la señal de que se paren,
y contestaron a balazos. Entonces, afortunadamente, los policías federales, apoyados por los policías estatales, los superaban por mucho número y la reacción de ellos al repeler la agresión fue contundente y quedan abatidas estas 5 personas, entre ellos 2 que son de los principales delincuentes del grupo denominado La Línea o el Cartel de Juárez, uno de ellos apodado El Chalo y otro de apellido Aros, que eran los principales jefes que operaban en el sector de Villa Ahumada. Y quiero comentarle que esto es una buena noticia para la ciudad de Chihuahua capital, porque las operaciones de ellos principalmente, prácticamente en general, tenían efectos acá, no en Ciudad Juárez. A pesar de que este grupo de narcotraficantes vivían cerca de Juárez, sus operaciones, su control lo tenían aquí en la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Cuauhtémoc, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Entonces, estas personas para nosotros aparecían como responsables, como autores intelectuales de homicidios muy importantes que se suscitaron en los últimos meses o las últimas semanas aquí en nuestra querida capital. Aparecían ellos como los autores intelectuales que mandaron matar, entre ellos algunos abogados, algunas personas de hechos relevantes que hemos tenido en los últimos días. Entonces creo que esto es una buena noticia. Ellos decidieron no entregarse, decidieron jugársela, decidieron enfrentar a la autoridad. Bueno, ese es el resultado cuando se enfrenta a la autoridad, pero yo creo que esto, independientemente de que pueda traer consecuencias de ajustes de cuentas entre ellos, va a ser algo que le va a traer efectos positivos para la paz y la tranquilidad aquí de nuestra capital. Mire, la policía de Chihuahua, el único problema que tiene es el número tan bajo de elementos que tenemos. Yo le doy a usted un ejemplo. Chihuahua tiene menos de la mitad de los policías que tiene el estado de Puebla, con un estado, con un territorio mucho más pequeño, con condiciones de ninguna manera de presencia de la delincuencia organizada como nosotros, sin un territorio tan accidentado como nuestra sierra, tan difícil de ingresar. Entonces, el único déficit, por decirlo de alguna manera, que tenemos es en el número de elementos activos, que se está trabajando en eso. ¿Por qué tenemos tan poquita policía? Por la gran depuración que ordenó el gobernador Duarte de nuestras policías. Cuando nosotros llegamos aquí, en el año 2010, el gobernador fue enfático y contundente cuando nos dijo: señores, si nos quedamos tan solo con 15 policías que sean buenos, prefiero 15 buenos que 2,000 malos. De tal suerte que se hizo una gran depuración de las fuerzas policíacas en todo el estado, iniciando por Ciudad Juárez, y esto fue lo que crea este déficit de policías. Pero nuestras policías, que han mostrado los mejores resultados a nivel nacional, es una policía bien preparada, bien capacitada, muy bien equipada, es sin duda de las policías mejores equipadas del país. Claro. Nuestra policía, mire, para empezar, casi el 90% de los policías de investigación tienen licenciatura, un 25% tienen maestría. Esto ya nos da una idea de que son profesionistas o son gente con maestría que tiene una percepción de la vida diferente, pero además con una capacitación táctica, operativa, muy importante. La verdad es que el gobierno de Chihuahua ha invertido una gran cantidad de recursos en prepararlos, en capacitarlos permanentemente con instituciones extranjeras, de Israel, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, que permanentemente están aquí con nosotros. No es un tema que se agote, salen de la academia con cierto nivel de preparación, pero su capacitación es permanente durante todo el tiempo que estén aquí. Y se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, y creo que tenemos policías a los que yo admiro y reconozco profundamente su entrega y su vocación por Chihuahua. Que hemos tenido policías malos que han traicionado la ética y la confianza que les hemos dado, sin duda. Que todavía podemos tener policías malos infiltrados, sin duda, pero cada vez son los menos. La policía de Chihuahua tiene una mística, tiene una ética, tiene una capacitación, una preparación, pero sobre todo son seres humanos con una gran vocación y una gran convicción y una gran pasión por servirle a Chihuahua. Sí, le comentaba yo ahorita en algunas de sus preguntas anteriores, la policía municipales son el eslabón más débil, es la parte más vulnerable y es por donde los delincuentes pueden tomar ventaja. Como usted sabe, el estado de Chihuahua tiene 67 municipios,
De estos 67 municipios, una gran mayoría son municipios pobres, municipios carentes de recursos para tener una policía sólida, una policía bien preparada, bien equipada, y entonces tenemos desde luego esa parte vulnerable que provoca no solamente que no sean eficientes, sino además provoca un tema de corrupción y un tema de infiltración muy grande. Las policías municipales es nuestro eslabón más débil, por eso permanentemente estamos en contacto con los presidentes municipales, y sí tenemos policías municipales, directores de seguridad pública, tenemos bajo investigación a la policía de Urique, tenemos bajo investigación a la policía de Cuauhtémoc y otras más, que no se trata de satanizarlos ni de perseguirlos, se trata de apoyar a los presidentes municipales para poder tener policías que pasen con bien, que darle la facilidad de que ellos propongan y que sea el Congreso del Estado quien, después de una investigación profunda con la asesoría de la Fiscalía, pueda decidir quién es su jefe de policía, que sus agentes de policía todos sean pasados por todos los controles de confianza, por los exámenes de control y confianza que marca la ley para tener mayor certeza. Tenemos otras corporaciones policíacas que las estamos apoyando, las estamos capacitando, y algunas otras están bajo investigación, sus titulares o algunos de sus elementos. Sí. Pues indudablemente que todo el tiempo que el gobernador considere que soy yo la persona adecuada para estar en esta gran responsabilidad que es la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, pues yo estoy aquí con muchas ganas de seguir trabajando, con ganas de innovar, de ir creando cosas, porque además el tema con los delincuentes es un tema de ir creando e innovando todos los días, porque ellos también tienen su equipo seguramente de inteligencia que les permite trabajar cómo hacer las cosas y nosotros cómo evitar y cómo aprenderlos. No, mire, yo realmente yo tengo un primer compromiso que es con el gobernador Duarte, un compromiso laboral, pero además un compromiso personal, porque tengo el privilegio de ser su amigo desde hace muchos años, tengo esta confianza y esta encomienda, y yo en este momento es tanto el trabajo, es tanta la dedicación que requiere esto, que yo ni siquiera puedo pensar en este momento en otra cosa. Toda mi atención, mis 5 sentidos, día y noche estoy preocupado por lo que ocurre en Chihuahua, estoy preocupado por salir adelante, porque además esto es al día a día, se nos descompone Parral, se nos descompone Guadalupe y Calvo, se nos descompone Urique, y hay que ir, Huachochi, hay que inmediatamente reaccionar y actuar. La verdad, mi compromiso es con el gobernador Duarte hasta el día que él me quiera aquí o donde él me requiera, y desde luego un gran compromiso con mi tierra Chihuahua, que hasta la vida, si fuera necesario, por mi estado daría. Yo fui 5 años agente de la Policía Municipal en Ciudad Juárez, después fui 7 años agente del Ministerio Público y llegué a ser subjefe de averiguaciones previas en Ciudad Juárez, en la entonces Procuraduría. Después fui defensor público y jefe de la Defensoría Pública en la zona norte, luego después fiscal en la zona norte y hoy fiscal general del Estado. Muy bien, sí. Pues mire, ¿qué le puedo decir? Las anécdotas que vivimos cuando de alguna manera yo estuve trabajando durante 20 años en la Defensoría Pública, y durante los años 2009-2010, en que cambió el sistema de justicia, pues me tocó defender o coordinar, yo no defendía directamente, pero coordinar a mis defensores en asuntos muy complicados, y los defendimos también, que vaya problema con el que nos topamos cuando después llegamos acá al otro lado. Y esto se lo comento porque muchas de las cosas que planteamos desde la defensa, que era nuestra obligación y lo teníamos que hacer porque era la obligación legal que teníamos, pues después venimos a toparnos acá con que aquella defensa se había planteado también, que se complicó acá desde el otro lado. Nunca pensé yo, cuando hicimos aquello como defensores, que insisto, era nuestra obligación y era nuestro trabajo, pues después iba a tener que tocar a mí del otro lado, tratar de desatar todo aquello que hicimos. Pero lo hemos trabajado, lo hemos hecho de la mejor manera posible, y bueno, pues me tocó prácticamente jugar con un equipo y luego jugar con el contrario, pero siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Era algo de la gran preocupación que tenía el gobernador cuando era gobernador electo. Usted recordará que en el año 2008, en 2007 aquí en la capital y en 2008 en Ciudad Juárez,
se instrumenta el sistema de justicia nuevo. El sistema de justicia penal, este nuevo, implica un gran cambio para el Ministerio Público. El Ministerio Público es a quien le endosan ahora una responsabilidad mucho más grande que la que tenía. Antes una confesión de una persona es suficiente para una sentencia condenatoria, pero esta transformación exige un Ministerio Público profesional, técnico, jurídico, científico. No basta una confesión, hay que tener evidencias físicas, evidencias científicas, pruebas contundentes, obtenidas de otra manera, porque además, bueno, antes sabíamos que el garrotazo y el agua mineral a lo mejor eran suficientes, pero le cambia la vida totalmente al Ministerio Público. Entra la balística. Entra todos los temas de las ciencias forenses, exactamente, y el Ministerio Público de Chihuahua no lo prepararon, no lo capacitaron para ese gran cambio que significó el nuevo sistema de justicia. Y en cambio a los defensores públicos sí los prepararon mucho mejor, o nos prepararon, que yo era defensor en aquel tiempo. Le doy un ejemplo. Los agentes del Ministerio Público de Chihuahua fueron a la escuela para el nuevo sistema durante 3 meses. Los defensores fueron 1 año. Los ministerios públicos trabajaban, o sea, cumplían con su función en la mañana y en la tarde iban a la escuela. Los defensores nos sacaron de nuestro trabajo para dedicarnos exclusivamente a estudiar. Entonces, hubo una gran discrepancia, un desequilibrio total en la capacitación de uno y otro, cuando que el Ministerio Público era quien mejor debieron de haber capacitado por el estándar probatorio que aumentaba significativamente, y esto fue lo que significó aquella puerta giratoria. Llegó a haber un momento en que estaban parejas las sentencias condenatorias, 50% con las sentencias absolutorias, lo cual desde luego es un sistema fallido totalmente, ¿no? Entonces así, la llegada de nosotros, la primera instrucción del gobernador Duarte fue una capacitación intensa al Ministerio Público. Yo conocía perfectamente bien las debilidades del Ministerio Público porque había sido su contraparte durante algunos años, y eso nos motivó a hacer una gran reingeniería y una enorme capacitación, un esfuerzo muy importante que se hizo para que los ministerios públicos, hoy el Ministerio Público de Chihuahua, y lo digo con mucha satisfacción y orgullo, es el mejor Ministerio Público del país, porque es el que tiene el más alto número de sentencias condenatorias de todo el país. Casi el 98% en el año pasado de sentencias condenatorias. Indudablemente que sí, esa es una gran pregunta la que usted me hace, porque veo yo, y lo he llevado a los foros, afortunadamente Chihuahua es escuchado, es un estado muy influyente en el tema de todo lo que sea seguridad y justicia, pero muy particularmente en lo que se refiere al nuevo sistema de justicia, por el avance que tiene, por la experiencia que tiene. Y indudablemente que este es un gran tema, y con mucha preocupación yo veo que se está repitiendo en un buen número de entidades federativas de estados el error inicial que se cometió en Chihuahua, el de no capacitar a ese nivel que se requiere al Ministerio Público y a la policía. Se privilegia capacitar a los jueces, y este es un sistema de partes. El pleito jurídico es entre el defensor y el Ministerio Público. El juez es un árbitro nada más. Él no juega. Y se requiere de una gran capacidad, de un gran talento, de una gran honestidad. Pero quien debe manejar el sistema, quien debe de conocer cómo litigar y cómo llevar a buen término una investigación, es el Ministerio Público. Entonces, yo veo con tristeza que hay estados que ni siquiera han empezado a capacitarlos. Otros se han valido, inclusive hemos apoyado nosotros a Jalisco, a Tabasco, a Quintana Roo, a Guerrero, a Sonora y a Zacatecas. Son los estados que hemos apoyado nosotros con nuestra experiencia, con nuestros ministerios públicos, pero sí creo que se corre ese riesgo si no, permíteseme la expresión, si no se ponen las pilas para capacitar al Ministerio Público como es debido, se corre el riesgo de que los defensores lleguen mejor preparados, y un Ministerio Público débil que no maneje el sistema, las investigaciones se van a ir por la borda, y entonces el precio que se paga con esta puerta giratoria es muy grande. Chihuahua lo sufrió. No fue el causante del problema que tuvimos en 2010, pero sí contribuyó enormemente. Señor fiscal,
No, yo nada más agradecer mucho precisamente a un medio de comunicación como Tiempo, un medio de comunicación objetivo, un medio de comunicación que se ha constituido en parte de nuestra sociedad, un referente obligado para saber la noticia, tanto la del día inmediatamente con su oportunidad, como con cuestiones de fondo, con cuestiones de reflexión y de análisis. Un saludo para todos, mi gratitud y siempre a la orden de ustedes. Muchas gracias.